continuar con el próximo expositor, pero ya que se trata de la participación de Venezuela, hay que recordar aún aquella cena miserable de César Vallejo. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna? Desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y desnudo. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Con ustedes el excelentísimo presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Juan de Dios Sánchez. Ya en mis palabras de bienvenida di los respectivos saludos protocolares. En este instante le preguntaba al excelentísimo cónsul del Perú en Caracas a qué distancia quedaba el Santiago de Chuco donde vino al mundo César Vallejo de la ciudad de Trujillo. Me dijo que eran 5 horas de ásperas subidas. Y ahí quizás nosotros debemos buscar en esta breve reflexión sobre su obra, en este calificado auditorio de periodistas cuya labor a través de la autopista de la información realmente es admirable, que ahí deberíamos buscar las primeras pistas de esta desesperada poesía que nació del alma doliente, herida y marginada del poeta de Santiago. Quizás en esa angustia colectiva se puede precisar algo, en esa ascendencia de India castiza del pueblo del Perú, y de ese padre gallego que también es otro modo de sufrir, quizás el más remoto que tiene España. Galicia es la España verde, la España profunda, la España del Castro, donde el alma se refugia en él. En aquellas paredes de techo de pie, en aquellas casas de techo y paredes de piedra, ahí se esconde el alma dolida del pueblo gallego, el mismo que fundó cruzando el río a Portugal y el mismo que ha eternizado la fabulosa costumbre de aprender a esperar. Nosotros en el trópico no tenemos esa costumbre de aprender a esperar. Aquí tenemos la costumbre quizás enraizada en las tumultuosas corrientes de Guayana o en las selvas impenetrables del sur de la República. Aquí tenemos una especie de apresuramiento interno en el gene que nos impide tener la paciencia de esperar. Cuando tú lees a Vallejo, y repito, mi padre me enseñaba a leerlo, pero mi padre me enseñó a llorarlo. Y todo aquel que se acerque a Vallejo en la certidumbre de encontrar un alma herida, va a tener corazón para entender aquel áspero sufrimiento que lo llevó a ser una voz rebelde entre las voces. Piensen momentáneamente en la dificultad de un latinoamericano
llegado al conflicto extraordinario de la Guerra Civil Española. De una manera o de otra, querida Lidia, esa guerra de tu país nos marcó a todos. A este país lo marcó profundamente en sus raíces políticas. Aquí vinieron gente huyendo a la hecatombe española y vinieron a fundar los partidos políticos, las organizaciones de lucha, magisteriales y sindicales. Y esa lucha nos llevó adentro. Cuando hablaba el querido representante de Francia, decía algo interesante, que me vino a la cabeza y me sacó temporalmente de la idiomática del discurso. Si somos creyentes, ¿qué se estarán diciendo en la eternidad Vallejo y Federico? ¿Qué almas se habrían encontrado en esa inconcebible urdimbre del hombre que quiere al hombre, del hombre que ama al hombre, porque está enfrentado a una lucha en la que la vida vale demasiado poco para darle valor? Es interesante eso, y mis palabras tienen que llamar profundamente la atención a ustedes, llamarlas porque ustedes son un país milenario. Nosotros tenemos apenas 500 años que la huella aventurera de un marinero que no sabemos dónde nació, pero que últimamente ha sido gallego, el sitio donde se cree que nació Colón, llegó a Paria en 1498. Ustedes no, ustedes van más allá de la historia, más allá de la certidumbre. Del tipo al tambo iban los chasquis, llevando en las manos y en la cabeza mensajes de progreso, de bienestar o de muerte. Eran sí los heraldos, pero eran heraldos multicolor, como es Vallejo. Cuando tú te acercas a la obra de España, quita de mí ese cáliz, te estás acercando a un dolor profundo, un dolor real, un dolor severo, un dolor de hombre. Pero también te estás acercando a una poderosa fuente de creación intelectual que todavía los latinoamericanos no le hemos dado el puesto real. Yo no criticaría jamás ni a Rubén Darío ni a Santos Chocano, porque tengo a Andrés Eloy Blanco, porque tengo a Pérez Bonalde, que nacieron y corrieron por estas calles de Venezuela, pero sí los pongo a todos juntos en una angustia colectiva. Tanto la pureza impresionante de Santos Chocano, cuando dice en aquella frase, en una tarde de esas en que hasta Dios medita, o Andrés Eloy que dice palabras impresionantes, o Rubén Darío, o aquella impresionante poesía de Nervo, llena eres de gracia como el Ave María, o los de Vallejo, pidiendo muerte, viendo muerte, sintiendo muerte. Me moriré en París en aguacero. ¿A dónde iré yo después de aquí? En todas esas frases, mis fraternos amigos del Perú, hay energía para construir una sólida patria americana. Por encima de las políticas, por encima de los partidos, por encima de las contingencias, una patria que le va a dar lustre y sentido a una humanidad. Yo tengo un viejo amigo español que nació muy alto, allá en Finisterra, muy arriba, ya saliendo de donde se lanzaban las chalupas rumbo al mare tenebroso a descubrir América. Y él siempre dice, y siempre me repite en cartas o en internet frases de aliento: siga adelante. América, como decía Bolívar, es la esperanza del universo. América es la esperanza del mundo. Y mientras América se logre mantener, aunque tengamos infinitos conflictos interiores e incapaces de solucionar en la presente generación, habrá un continente para el destino superior que nos merecemos todos. Por la gente que se quedó para siempre en las caminatas, por las vírgenes que murieron en Machu Picchu, por la gente que nació en Trujillo, por todos ustedes, como aquí han dicho varias veces, mantengan por encima de todo la bandera de que Vallejo es un ejemplo para la humanidad y que ese ejemplo aún
tenemos que seguirlo proyectando. Tengo un orgullo interno que no puedo dejar de decir. Yo también nací en Trujillo, en el Trujillo de Venezuela, pero sentimos los trujillanos de todo el mundo que esas torres Julius del viejo lenguaje romano nos siguen indicando que, por encima de todo, es preciso mantener la creencia en el ser humano, en la propia capacidad de construcción y de desarrollo. Quiero felicitarme y felicitarnos a todos los de la Sociedad Bolivariana. Ha sido una experiencia extraordinaria. Aquí está Lili, están los compañeros de la Dirección Nacional de la Sociedad Bolivariana y deben sentir como yo cierta emoción interna, como cierta alegría chiquita que se va creciendo porque los tuvimos a ustedes hoy. Ojalá los tengamos siempre. Y a los miembros de la colonia peruana que están en Venezuela, a los amigos, vengan, esta puerta está abierta. Muchos de nosotros los voy a animar para que participen en el tercer o cuarto concurso que viene. Y si los ganamos, a donde vayan, iremos a recibir el premio. Muchísimas gracias. Y por encima de todo, como decía un viejo chasqui peruano, acuérdese que Perú vale oro, y que por encima de todos, aun cuando se pongan bravos dos amigos argentinos, que la nación peruana viva para siempre. Que así sea. Bien, agradecemos al presidente de la Sociedad Bolivariana por esta oportunidad que nos brinda. Somos también miembros de esta Sociedad Bolivariana y por eso trabajamos en función de traer a la memoria colectiva personajes de la talla del gran César Vallejo. Antes de presentar al próximo expositor, representando a Perú naturalmente, un poema de Vallejo que resume un poco su contemplación por el ser humano, considerando en frío e imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Con ustedes el excelentísimo cónsul del Perú en Venezuela, Carlos Vallejo Martelli. Señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, señor agregado cultural de Francia, señora representante de la Embajada de España, señor representante de la Embajada del Perú, señor director general de la Alianza Francesa,
señor representante de la Universidad Hispana, señor representante de la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, señoras y señores, apreciados amigos, César Nadú, un distinguido y muy apreciado amigo. Permítame en primer lugar felicitar al licenciado Jorge Carrión Rubio por el muy acertado y feliz enfoque de simbolizar en la figura del gran poeta universal la situación por la que atraviesan los millones de migrantes que existen en el mundo. Para muchos destacados críticos literarios, el gran poeta peruano César Vallejo es, sin lugar a dudas, uno de los representantes más ilustres de la literatura castellana. Gran innovador tanto de la forma y del fondo de la poesía del siglo XX. Para Thomas Merton, monje trapense, es el más grande poeta universal después de Dante. Este monje es un gran poeta y pensador estadounidense. Señalaré muy brevemente una pincelada sobre la carcelería que sufrió y su aspecto migrante. Vallejo parte del Perú a Francia en 1923 y luego de un gran periplo en Europa que lo lleva a España, Rusia, Italia, Austria, Suiza, Hungría y Checoslovaquia, muere en París un viernes 15 de abril de 1938 sin haber podido regresar a nuestra patria. Efectivamente, en junio de 1923, luego de una serie de frustraciones y desdén del que fue objeto como intelectual al no merecer mayor acogida a sus primeras obras, Trilce, Escalas melografiadas y Fabla salvaje, parte del Callao en compañía de Julio Gálvez, quien fallece posteriormente luchando en la Guerra Civil Española. Arriba a París, tras 21 largos días de navegación, el 13 de julio de 1923. Después de una permanencia de 5 años y de sufrir muchas estrecheces en París, en 1928 viaja a Rusia. Posteriormente, en 1929, viaja a España, donde permanece hasta febrero de 1932. Después de su retorno a París, vuelve a Rusia en 1934, luego de su casamiento con Georgette Vallejo. Las motivaciones de su partida del Perú tienen que ver también con las vicisitudes, las mismas frustraciones y las mismas angustias de todo migrante, a las que se sumó la carcelería que sufrió en la ciudad de Trujillo de más de 3 meses luego de ser implicado en una asonada que ocurrió en su ciudad natal de Santiago de Chuco en agosto de 1920, donde se encontraba visitando a su señora madre. La prisión que sufrió en Trujillo marcaría para siempre su alma sensible, y producto de esta trágica experiencia es el poema El momento más grave de mi vida, que dice a la letra y que nuestro amigo Luis Peralta va a dar lectura. Un hombre dijo: el momento más grave de mi vida estuve en la batalla de Marne cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo: el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de latas. Y otro hombre dijo: el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo: el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo:
El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Muchas gracias. Por la lectura de Peralta. Debo referir como un hecho destacable que gracias al denodado e intenso e indesmayable esfuerzo realizado por los socios fundadores del Instituto Vallejiano de Estudios y también a la presentación del libro El proceso a Vallejo del doctor Germán Patrón Candela, la ciudad de Trujillo, juntamente con la Universidad Nacional de Trujillo y el mencionado instituto, le rindió al gran poeta un desagravio que fue público en el año de 2007. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidida en ese entonces por el doctor Francisco Tábara, lo reivindicó llamándolo injusto reo. Quería mencionar esta anécdota muy brevemente porque a pesar de toda la amargura que el poeta llevó consigo en ese periplo tan largo en Europa, en el cual, como bien lo señala o lo señaló nuestro agregado cultural de Francia, experimentó momentos políticos muy interesantes vinculados a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tuvo el Perú en la ciudad de Trujillo este gesto noble de reivindicarlo públicamente en el año de 2007. Siendo yo pariente indirecto y trujillano, quería destacarlo, y eso porque ese homenaje hace honor sin duda a ese pueblo digno de Trujillo. Muchas gracias a todos. Bien, agradecemos al excelentísimo cónsul de Perú y a todo el podio que ha tenido a bien pues preparar estas exposiciones magistrales en torno al poeta César Vallejo. Para culminar con esta parte, voy a pedir que nuestro pianista, que también es nominado a los premios Incaribe, Edgar Moreira, se vaya acercando aquí para que tengamos un pequeño concierto de preámbulo para preparar lo que van a ser las entregas de los premios. Y antes de que seguramente comience a ejecutar el piano nuestro nominado a los premios Incaribe, Edgar Moreira, pues qué mejor que el ágape de César Vallejo. Recuerden ustedes que hace poco les decía el libertador Simón Bolívar pues tuvo un recuerdo a nivel mundial con lo que ha sido la conmemoración de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre. Y Vallejo murió en París con aguacero y escribió piedra negra sobre piedra blanca, como nos decía nuestro amigo Leonel Paradisi. Pero ¿qué hubiese dicho el libertador en Santa Marta, Colombia? Tal vez habría dicho lo siguiente: hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. En esta tarde todo
todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena. He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida yo no sé con qué puertas dan un rostro. Y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha habido nadie. Y hoy he muerto. Qué poco en esta tarde. Con ustedes, nuestro pianista, Edgar Moreira. Edgar es del Rincón de los Muertos, Ayacucho, traducido del idioma quechua al español, Rincón de los Muertos, Ayacucho. Un aplauso. Él ha hecho un esfuerzo en traer su piano desde Guarenas para este escenario, su propio piano, un gran esfuerzo por estar presente en este escenario. Continuemos escuchando su concierto.
entendí muy bien. Voy a hacer una referencia a nuestro tema central de hoy, que es el manejo, titulado Lloranzas, para simbolizar pues, el sentimiento de impotencia que me imagino había sentido ese Vallejo al ser expulsado de Francia, siendo acusado por salir de Francia sacado hacia España, ¿no? Sí, por ser acusado de conspirar a favor del comunismo. Y ese sentimiento de impotencia, verse obligado a tener que ir afuera, y también sintiendo de llegarnos a su tierra desde tan lejos, pues lo que quiero transmitir a través de esta pieza, que se lo dedico a César Vallejo y nuestro tema central. Gracias.
Aplausos para Edgar Moreira, invitado especial. Repito, él ha traído su propio piano desde la ciudad de Guarenas, que no está tan cercana a este escenario, debido a que nuestro piano no está en perfectas condiciones, pero ese valor de agregado que le da a esta ceremonia de traer su propio instrumento, pues creo que merece un aplauso adicional. Gracias, Edgar. Bueno, una última pieza, ¿no? A ver, nos va a explicar qué pieza nos va a interpretar. A continuación, de la recopilación de la obra cumbre de Diego Márquez, que José María Villegas, ustedes conocían de todos ustedes, de aquellos que no conocen mucho, que por lo menos han leído Diego Márquez, hubiera selección a las famosas corrientes que lleva a cabo en la ciudad de Tokio, que por cierto es muy cercano a la tierra donde yo vengo, Peruano. Tokio. Esta pieza tiene dos partes. La primera parte es diputado y la segunda parte se llama capital. Para contextualizar el término, es importante señalar que se entiende por diputado a la música del cargonte que trae los tonos para la corrida, para la redundancia de los tonos en la pasión, ¿no? Y se entiende por capital al equipo de música que todo por el cargonte, con su sexto de cabezas, encargado exclusiones de cambiar o tolerar los tonos con el diputado. Entre ellos siempre hay una disputa, siempre hay un contrapuntero. Es lo que queremos de esta obra de José María Villegas.
la presencia de Edgar Moreira. La verdad que todo un símbolo para nosotros. Ayacucho es el corazón del Perú, para los que verdaderamente sabemos lo que significa la historia. La auténtica independencia se dio en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Esa es una realidad tan pura como el agua. Y hombres como Edgar Moreira pues son los vallejos que debemos aplaudir en estos tiempos contemporáneos. Una vez más, por el esfuerzo, por la gran interpretación de Edgar Moreira. Bien.